Seguimos en BTV Noticias y es momento de análisis internacional. Nos quedamos cerquita, vamos a mirar a Argentina con Claudio Fantini, que hoy está aquí en Montevideo y ya lo recibo. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal, Valentín? Un gusto estar acá, esta vez personalmente. Bueno, vamos a hablar de tu país, de Argentina, porque hoy está en un momento en medio de una campaña electoral, con una economía bastante complicada, y se hace un paro general que paralizó toda Argentina. Se ven algunas imágenes de que realmente estaba, por el hecho de que paraliza el transporte, que estaba siendo bastante efectiva, por lo menos en estas primeras horas. ¿Cómo hay que leer en este escenario esta medida de paralización? Bueno, por un lado, ese es un elemento clave, el que señalaste, cuando la organización de un paro general logra que el transporte pare, logra que pare el resto, incluso no todo voluntariamente. Si para el transporte, mucha gente que hubiera querido ir a trabajar no puede ir a trabajar porque no tiene cómo. Es el fiel de la balanza, digamos. Claro, siempre que se logra que el transporte pare, se logra un éxito en cuanto a la huelga general, porque se logra paralizar en gran medida, voluntariamente e involuntariamente. Mucha gente no puede ir a trabajar, algunos porque no quieren, otras porque no pueden. No obstante, el paro está dejando a la vista una fisura. Los movimientos de izquierda son los que más gente movilizan a las calles. Los piquetes están protagonizados por los movimientos de izquierda, y los movimientos de izquierda no están ocultando desde las primeras horas de esta mañana sus críticas a la CGT, a la conducción sindical, que es la que impulsa esta medida de fuerza. Eso de cara a la medida de fuerza en sí. Por otro lado está lo que significa el porqué de esta medida de fuerza respecto al gobierno de Mauricio Macri. Bueno, lo que muestra esta medida de fuerza es lo que está padeciendo la sociedad argentina, sobre todo en su clase media y en sus clases medias bajas, ¿no? Donde está pegando de lleno, Valentina, el grueso del ajuste. Y la gran pregunta es si este paro general está dado en el momento de mayor dolor por el ajuste en la sociedad y sobre todo en clases medias y clases medias bajas, y si a partir de ahora va a empezar la estabilidad y la, aunque tenue, recuperación económica que tanto el gobierno como algunos economistas están prediciendo para la segunda mitad que ya está empezando de este año. Y que le sería un alivio enorme de cara a justamente las elecciones, ¿no? Así es. Desde hace un par de semanas se vive cierta estabilidad cambiaria. En la Argentina ya la estabilidad cambiaria se mide por lapsos que son de horas, ¿no? O de días, porque es tanta la inestabilidad que hay momentos en que hay una semana de estabilidad y ya se cree que el temporal financiero pasó, y la semana siguiente resulta que el temporal financiero vuelve. Acá, como ya hay 2 semanas de dólar estable, empiezan a hacer la ilusión de que el dólar finalmente encontró su techo y se estabilizó, y que la inflación, por ende, al no subir el dólar, empieza paulatinamente a bajar. Hay síntomas de que eso está ocurriendo. Lo que pasa es que esos síntomas no alcanzan a ser señales definitivas de que esa es la nueva etapa que ha comenzado. Es posible que de acá a 2 meses vuelva a haber una huelga general con igual o mayor impacto, si es que la inestabilidad del dólar vuelve y si es que la inflación no se desacelera, sino que sigue incrementándose. Ese es el otro gran factor, que está pegándole a la población. A todo esto, ¿cómo está la alianza Cambiemos? Brevemente, antes de preguntarte por otro de los temas centrales por estas horas, porque se acaba de conocer la fórmula Fernández-Fernández por el lado del kirchnerismo, y Macri, bueno, cada vez más presionado también, ¿no? Totalmente. A Macri le pasa algo que es terrible, ¿no? Yo lo digo, está perdiendo contra el aire. ¿Por qué digo esto? Porque él defiende su candidatura contra un Vox Populi, que es el plan V, con B corta, ¿no? Plan V se le dice a la candidatura de María Eugenia Vidal.
todo el mundo se pregunta en la Argentina por qué la candidata no es María Eugenia Vidal, la gobernadora de Buenos Aires, si ella mide mucho mejor que el presidente Mauricio Macri. Y es difícil ir contra esas expectativas, ¿no? Totalmente. Los otros días un miembro de la dirigencia del PRO a un periodista le dijo, desde la off the record, o sea que no salga su nombre, pero le dijo, no hay ningún grupo del PRO en particular que impulse la candidatura de María Eugenia, pero la candidatura de María Eugenia está en el aire. Por eso yo digo, Macri está perdiendo contra el aire, porque incluso si de acá a 2 semanas queda nomás fija su candidatura a presidente, eso no va a erradicar la sensación de que impuso por la fuerza una candidatura si en las bases era visible que la pregunta era ¿por qué no da un paso al costado y no deja a alguien que tenga más solidez en el electorado, ¿no? Claro, y queda la pregunta después, que eso habrá que verlo con el paso de los meses, si esto ayuda o no a los Fernández, digamos, en el kirchnerismo. En un principio, Valentina, sí, permitime, por lo menos Cristina, al hacer esta movida, muestra que acusó recibo de que, si bien ella tiene un piso de votantes muy, muy grandes, el rechazo que tiene es gigantesco. Claro. En eso le pasa lo mismo que a Macri. Macri tiene un piso muy grande, duplica a todos los demás menos a Cristina, pero el rechazo que tiene es gigantesco. Cristina, al dar ese paso que dio, la fórmula Fernández-Fernández, por lo menos acusó recibo. No sé si bien o mal, eso se verá después, pero acusó recibo. Macri todavía no. Por eso cuando anuncie la fórmula, ahí se verá si por lo menos en cuanto al vicepresidente que lo acompañe, muestra que empieza a tener conciencia de que el rechazo que tiene es mucho más grande que la aceptación. Brevemente te pregunto por el otro tema que está acaparando la atención por estas horas y tiene que ver con que nuevamente se vuelve a debatir en Argentina sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, sobre la legalización del aborto. Así es, y antenoche hubo una marcha muy, muy grande en favor de que se vuelva a discutir en el Parlamento una ley que le permita a la Argentina tener el aborto legalizado o por lo menos despenalizado. Y yo creo que eso muestra una cosa concreta. En la Argentina, el fallido intento del año pasado de tener una ley sobre el aborto dejó la sensación de que lo resuelto por el Parlamento, que fue no legalizar el aborto, no refleja lo que siente la mayoría de la sociedad argentina, sino lo que siente el Papa Francisco, por ejemplo. La Argentina tiene una particularidad que en estos temas se hace muy visible. Bien. Tener un Papa argentino no es lo mismo que no tenerlo. Entonces, quedó esa sensación de fallido, pero que lo que se aprobó no es un debate terminado. Bien, habrá que ver entonces si en esta oportunidad sí avanza. Claudio, buena estadía por Montevideo y gracias por estar estos minutos. Gracias a vos, Valentina.